Bienvenidos a la ciudad nuclear de Juraguá, la Chernobyl de Cuba. El proyecto que iba a cambiarlo todo. Evitar los apagones, las protestas de la gente en la calle, lo que quedó, un pueblo que van a ver ustedes hoy. Y un lugar bien custodiado. Para llegar hasta aquí tuvimos que utilizar nuestro ingenio, no una, sino 2 veces, porque transporte directo no hay. Recuerde siempre nunca irse por la primera opción. Hay carros aquí que vayan para Pasacaballo. Sí, bro, cuidado. ¿Cuánto valen? 2.000, 2.500. Cojones, tan duros. No, pero No, taxi normal. 2.000 está en la playa. Pero taxi colectivo normal de los que paraban. No, aquí, vamos, ¿Eso no existe? vaya, eso no allá. Si eres todo el mundo está para viajes largos, bro. Los 2.000 te lo puedo dar 2.000, que es lo que vale la Rancho Luna. Sí. Para yo poder cargar para acá con el cruce del barco. Sí. Déjame dar una vuelta por ahí. Dale, A ver dale. si encuentro algo más barato, hermano. Ok, dale. 2.000 pesos, me parece que no, que se puede conseguir un poco más barato. Esta es la terminal de ómnibus, de aquí también salen guaguas, pero ya ustedes conocen cómo está el transporte en Cuba. Vamos a ver cómo está la cola, vamos a echar un vistazo adentro. Uno de los dilemas del transporte en Cuba es el tiempo que se pierde esperándolo. Una vez más se puede aplicar el dicho que dice, lo barato sale caro. Si usted se pone a esperar a que aparezca la guagua de 20 pesos o de 5, puede que se le vaya toda la mañana en esto. En la misma terminal apareció un señor que nos ofreció conseguirnos transporte por un precio mucho más barato. Exactamente la mitad de lo que nos cobraba el otro. Por 1.000 pesos directo hasta Pasacaballo. Y ahí cogemos una lancha. Nos vamos con un chofer bastante carismático. Niña, ¿está controlando el tráfico? Vamos. Mira, estos muchitos más para Pasacaballo, todos los gastos pagos. Que estaba. Mientras más avanzábamos, las palabras de nuestro chofer hacía que nuestro interés en la ciudad nuclear y en el domo aumentara. Eso es una ciudad embrujada. No solo por la dificultad para llegar, sino también para entrar. ¿Y qué es lo que hubiera sido si eso hubiera funcionado, Hoy tuviéramos apagones. No debía no tenerlo, a lo mejor ya no existía nadie tampoco. Sí, a lo mejor. Una de dos. O pasaba lo que Chernobyl. Exactamente. O no hubieran apagones. O no hubieran apagones. Los come piedra se desarmaron todo eso para llevarse la cabilla. Ya tú Los sabes. come piedra son la gente que se dedican a romper los hormigones para coger la cabilla, ¿me entiendes? Coño. Eso lo es. Así vamos. Gente que rompen el concreto para robarse las cabillas. Media hora después llegaríamos a Pasacaballo, el pequeño muelle donde se coge la lancha para brincar a Jagua y de ahí seguir nuestro camino. Bueno. La lancha se fue justo delante de nosotros. Queda esperar aproximadamente media hora más. Esta lancha la utilizan los que van o vienen del castillo de Jagua o la ciudad nuclear. Ese es el recorrido que hace. El costo, 2 pesos cubanos. No llega ni a un centavo de dólar. Aún así hay quien se lo siente, como el hombre que vive de recoger botellas vacías. Una vida bastante dura.
hermano, tú estás peleando, estás buscando de lo tuyo ahí. No, ahorita ya me recogen ya porque ya tengo que estar metido allá en un trabajo. Entonces, mira, toda esa gente anda perdida ahí, ahorita le hacen así, le hacen un corte de protección y tiene que aunque sea estar copiado un sitio de trabajo. Sí. No te creas que está muy fácil, cuando esto se coja el barco nada más, hay un camioncito que anda recogiendo gente más o menos con un taloncito. ¿Sí? Con un taloncito. Yo creo que ya habían quitado la ley del peligro, que si no trabajabas o no estudiabas te metían preso. Bueno, eso depende del código que tú desde el punto de vista de que tú lo mires. Yo creo que lo habían quitado ya. No, eso depende del código que tú lo mires, eso no es tan fácil. O sea, hacen lo que le da la gana. No, tampoco. Porque eso hay que verlo ahí desde el punto de vista por sus antecedentes, por qué, cuáles son las causas del por qué. Ese es el tema. Llegó la lancha. Nos vamos. Vamos camino a la ciudad nuclear, la ciudad del olvido. Aquí la vida se ve sencilla. La gente sale a las 7:30 para su trabajo, regresa sobre las 5, monótona. Lo contrario a lo que deben vivir ustedes en las grandes ciudades, con la diferencia de que fuera de Cuba la mayoría de las cosas funcionan bien. Pero veamos qué hay aquí. Adentrémonos en la ciudad nuclear. Caminémosla de arriba a abajo. De aquí al centro de Cienfuegos hay 7 kilómetros a vuelo de pájaro. Y unos 35 por carretera. Edificios de 1982, estilo soviético. Fue mucha la influencia en aquella época, y todavía quedan restos. Se dice que aquí se quedaron viviendo unas 4.000 personas. Esas son las cifras oficiales. La verdad que no lo creo, pero sí, entre estos edificios viven personas. ¿Ven lo mismo que yo? Me parece que sí. Esta ciudad iba a ser el hogar de ingenieros y trabajadores de la central nuclear. Uno de los proyectos más ambiciosos que se han iniciado en este país. Se construyeron viviendas sociales siguiendo el supuesto modelo urbano ideal donde la gente viviría y trabajaría aquí. Poder dejar a los niños en la atención de un círculo estatal es una bendición. Ya las capacidades no alcanzan para todos y uno se ve obligado a recurrir al sector privado. Mejor cuidado, pero también más caro. La economía real. En pequeñas ciudades como esta donde todo el mundo se conoce, las opciones no son muy variadas. Un kiosco donde venden chucherías, que mayormente son los jóvenes los que vienen a comprar, mientras los adultos se sientan a ver pasar el tiempo. Una tienda por aquí que venden agua. Una tienda por aquí que venden agua. Ahí en la esquina esa. En la esquina esa. Gracias. Aquí hay que estar sentado y quiero Sí. que lo dependiente. Gracias. La única tienda que tiene algo para comprar es la de MLC. Veamos si hay agua. Agua. No, agua no. De lavar, Mi madre. ¿Qué cosa? Bueno, las alegocitas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Agua no hay. Lo que más hay es cerveza. Más bebidas alcohólicas que comida. Mucho ron.
y la comida a precios astronómicos, pero la gente no tiene otra opción que comprar. Por otra parte, así se ve un negocio privado. Al ser un lugar tan apartado hay desabastecimiento en cuanto a todo, y más aún con el combustible. El asunto de la comida es quizás un poco más llevadero porque hay personas que viven en comunidades cercanas que cultivan sus cosas y luego vienen aquí a venderlas. Y también está lo que traen los pescadores. Todo bien caro, por supuesto. No es menos cierto que hay quienes se aprovechan de la situación, pero hay que entender que si todo en las tiendas en MLC está caro, lo que se vende por cuenta propia también debe ser caro. Primero deben bajar los precios en las tiendas en MLC para después poder reclamarle a los cuentapropistas. Una ciudad a medias. Edificios que no fueron terminados y que hoy son un peligro. Inclinados y que se caen a pedazos. Si el proyecto se hubiera terminado, es posible que hoy en Cienfuegos no hubieran apagones. Ni en Cienfuegos ni en otras provincias de Cuba donde han llegado a ser de hasta 16 horas. O no hubieran apagones o no existiera Cuba. Déjame saber qué crees en los comentarios. Llevemos la aventura al siguiente nivel. Vamos al reactor. No fue tan fácil como pensábamos. Lo intentamos varias veces, pero no conseguíamos transporte. La famosa cúpula, ¿cuánto nos cobras por ir hasta la cúpula? ¿Reactor? ¿Un reactor? Ya vale un paquete de pesos. ¿Cuánto vale? ¿Cómo te van a quedar vos? ¿Cómo te van? Aquí, La Habana. Pero tenemos cara ahí como que estamos con gafas. Huele, no lo Como que huele a la que es. Eso es para que el sol no nos cocine la cara, serio. Sí, veo, Luego de una larga y difícil negociación, conseguimos que nos llevara por 2.300 pesos. Un dato interesante, este triciclo en el que vamos cuesta 214.000 pesos. Por el largo camino tuvimos un inconveniente. Mira tú para adelante, que usted me hace gato. Ya ves, ¿qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú me echas? 30. 38. El problema del camino son las espinas de una planta llamada aroma. Durante el trayecto, para no poncharnos y quedarnos varados a unos cuantos kilómetros de la ciudad, tuvimos que hacer no una, sino varias paradas. ¿Porque se te ponchó la goma? No. El misterio que rodea este lugar es grande. ¿Qué hay aquí que han cerrado el paso y han puesto un guardia? Sepan que esto se encuentra sellado por todos lados, amurallado, garitas cada no sé cuántos metros y es imposible entrar. Aún así, les voy a mostrar lo que se puede ver desde afuera. Siguiendo los pasos de los Tavaris soviéticos, aquí también se iba a hacer una central nuclear. La de Ucrania se finalizó y terminó en desastre. La de Cuba se quedó a medias. Me dice un habitante de la ciudad que algunas personas trataban de escalar el domo y entrar a otras edificaciones peligrosas y terminaban accidentadas, incluso muertas. ¿Será eso o hay más? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Sonará increíble, pero lo anormal en Cuba es normal. Aquí viene la gente a llevarse las cabillas de las edificaciones. ¿Sí? A romper las paredes, los bloques
para llevarse las cabillas. Imágenes de un escenario posapocalíptico y de abandono total. Muy cerca de aquí está la costa y algunas familias que viven cerca atraviesan todo esto para ir a buscar uvas caletas. Que puede parecer un hobby, pero en Cuba muchas cosas no se hacen por hobby, como la ropa vieja de cáscara de plátano. El resultado de las mismas políticas durante más de 60 años. Era impensable la situación a la que ha llegado este país. En 1990 se desintegró la Unión Soviética y con ello se acabó la ayuda desinteresada de la que vivía el país. 2 años después, en 1992, se detuvo el proyecto. Ya se habían invertido más de 6.000 millones de dólares. Un país donde después de 1959 las industrias, lejos de desarrollarse, lo que hicieron fue destruirse. Una utopía que en la Unión Soviética terminó en desastre. Aquí en Cuba, otro de los tantos fracasos del gobierno cubano. Como el cordón de La Habana, como la zafra de los 10 millones. Se había decidido que a partir de 2015 este sitio iba a ser utilizado para guardar desechos químicos. Se habla mucho en Cuba de energía renovable, de energía eólica, de energía solar. Y eso es lo que se sobra aquí. Pero al final, ni la una ni la otra. Y se sigue dependiendo del petróleo de Venezuela. Para los habitantes de esta ciudad fue una oportunidad perdida. Quedaron sin inversiones, sin los trabajos prometidos. Lo que pudo ser y no fue. De los reveses se aprende. Y dicen que a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Pero qué pueden haber aprendido los habitantes de esta ciudad? Hablando de pescadores, por aquí cerca hay un pueblito que van a ver próximamente en este canal. Si este video te pareció interesante, déjame un like y compártelo con tus amigos y familiares para que también vean la ciudad nuclear de Cienfuegos. Si no lo has hecho aún, suscríbete para que apoyes nuestro canal y nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos en un próximo video desde aquí, desde Cienfuegos.